Bueno, entonces esta segunda clase que desarrollamos sobre composición química de la célula. Entonces vamos a dar una parte sobre una clase magistral, ¿verdad? Después van a tener un tiempo para poder consultar referente al contenido. Entonces de esa manera vamos a ordenar un poco y vamos a dar participación a todos aquellos que quieran consultar y también participar, por supuesto. Bueno, les voy a compartir entonces la presentación, la diapositiva que corresponde a nuestra clase de hoy. Ahí ya les voy compartiendo en breve. ¿Me confirman, por favor, si les aparece en pantalla la presentación del contenido? No, profe. ¿Todavía no? Ahora está saliendo. Ahora sí. Bueno, entonces vamos comenzando. Bueno, cuando hablamos entonces sobre moléculas en los sistemas vivientes, recordamos entonces que corresponde a lo que sería la composición química de la célula. En forma general, entonces vamos a clasificar la composición química de la célula en lo que sería componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Bueno, aquí vamos a dar una breve introducción sin entrar en detalle mucho sobre la parte química, más que nada vamos a ir enfocando el aspecto, vamos a decir, biológico de estas moléculas. En relación entonces a los componentes químicos, los componentes inorgánicos corresponden a lo que sería agua, sales minerales y gases. Y cuando hablamos de los compuestos orgánicos, mencionamos lo que sería hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Bueno, sabemos que existe una diversidad de seres vivos y vamos a decir los diferentes grupos pueden tener una composición química similar, así como también el metabolismo. Existen diferentes átomos que forman parte de los componentes químicos de los seres vivos, pero los átomos más comunes y abundantes serían el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Bueno, cuando hablamos de elementos, hacemos referencia a aquellas sustancias que no se pueden dividir en sustancias más simples por medio de reacciones químicas ordinarias. Un átomo entonces se define como la parte más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades químicas. Y cuando hablamos de cada elemento, sabemos que tiene un símbolo químico. Entonces aquí hablamos también sobre la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces aquí en esta tabla periódica vamos a tener la distribución o los diferentes elementos químicos
que forman parte de la naturaleza. Es una tabla periódica que todos conocemos, en el cual, vamos a decir, se lista todos los elementos químicos, desde los más comunes a otros menos conocidos, vamos a decir. Bueno, acá hablamos también de lo que sería la materia, que está formado por átomos. Estos a su vez comprende el núcleo, los electrones. Los átomos van a formar los elementos y los elementos van a formar moléculas. Que a su vez van a formar diferentes compuestos químicos. Aquí tenemos algunos ejemplos de átomos que forman elementos y compuestos a su vez. Cuando hablamos de la composición de la materia, hablamos acá de mezclas de sustancias puras. Dentro de mezclas podemos hablar de mezclas homogéneas y heterogéneas. Cuando hablamos de sustancias puras, de compuestos que pueden ser separados en elementos. Y acá tenemos algunos conceptos. Esta primera parte más que nada sería entonces la parte conceptual de lo que sería el contenido de nuestra unidad. Cuando hablamos de mezcla, está formada por dos o más clases de átomos o moléculas que pueden combinarse en proporciones variables. Cuando hablamos de una solución, es una mezcla de dos o más sustancias que tienen las mismas propiedades físicas y químicas en todas sus partes. Hablamos de solución verdadera, aquellas moléculas de la sustancia disuelta que se dispersan entre las moléculas del líquido, en este caso que llamamos disolvente. También hay conceptos sobre suspensión, sobre solución coloidal, que es aquella formada por partículas llamadas micelas. Cuando hablamos de elementos comunes en los organismos vivos, tenemos esta tabla. Incluimos al hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, potasio, calcio y también agregamos acá en esta lista al hierro. Acá tenemos también en esta tabla sobre el número atómico de cada uno y el porcentaje en el cuerpo humano. Acá más que nada saber cuáles son los elementos comunes en los seres vivos. Inicialmente hablamos de 4 elementos comunes. Cuando hablamos de bioelementos, sabemos que se agrupan en 3 categorías, que serían en elementos primarios, secundarios y oligoelementos. Estas categorías es en base a la cantidad o la proporción de estos elementos químicos. Bueno, cuando hablamos de bioelementos primarios, hacemos mención a aquellos elementos que constituye, vamos a decir, en un 96% de la masa total. Cuando hablamos de los bioelementos secundarios, hacemos referencia a una proporción del 4%. Y cuando hablamos de los oligoelementos, son aquellos que incluyen a un grupo que constituye el 0.1%. Acá también tenemos la lista de, vamos a decir, los bioelementos que incluyen en cada uno de estas categorías. Y vamos a nombrar aquellos entonces bioelementos primarios que tenemos acá en pantalla un momento.
los elementos primarios, que serían entonces el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno. También podemos agregar al fósforo y el azufre. Cuando hablamos de bioelementos secundarios, incluimos al magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Cuando hablamos de oligoelementos, perdón, vamos a mencionar el hierro, el manganeso, vamos a agregar también en esta lista al cobre, al zinc, al flúor, al yodo, al boro. Vamos a agregar también silicio, vanadio, el selenio, el molibdeno y el estaño también. Bueno, entonces recordamos que cuando hablamos de bioelementos hacemos mención a los diferentes elementos químicos que forman parte de, vamos a decir, de todos los seres vivos. Bueno, siguiendo entonces con nuestro contenido. A ver. Siguiendo entonces con nuestro contenido, entonces primeramente hablamos de esas categorías de los bioelementos, que son, mencionamos tres. Hablamos de cada uno de los elementos en relación entonces a la proporción que se encuentran en los seres vivos. Aquí hablamos también de lo que serían los compuestos químicos, que consisten en dos o más elementos combinados en una proporción fija. Hablamos también acá que existen enlaces químicos entre moléculas. Sin entrar mucho en detalle sobre esta parte de enlace, más que nada mencionar y saber los diferentes enlaces que existen entre las moléculas biológicas. Se habla de enlaces covalentes, enlaces iónicos, de hidrógeno, interacciones Van der Waals. Bueno, en esta primera parte entonces hablamos de lo que serían los compuestos inorgánicos que incluimos, dijimos, a sales minerales, al agua, que constituye el 60-90% del peso de los organismos vivos. ¿De dónde? A ver, un momento. Recuerden, por favor, poner en silencio sus micrófonos mientras terminamos de desarrollar. Bueno, siguiendo entonces con lo que sería compuestos inorgánicos, hablamos del agua entonces, que es el disolvente universal, interviene en diferentes reacciones químicas, también en las células vivas. Hablamos también aquí de que es fuente de oxígeno.
Una vez a esa parte de la descripción en referencia a los compuestos inorgánicos. Voy acá a presentar entonces una lista de enlaces químicos que mencionamos. El agua, entre otras características del agua, sabemos entonces de que disuelve gases no polares, disuelve moléculas hidrofílicas, tiene también la propiedad de adhesión, presentan gran cohesión, presenta también la propiedad de capilaridad, que sería la combinación de fuerzas adhesivas y cohesivas. Entonces, gracias a la capilaridad, vamos a decir que en otras palabras sería cuando el agua, vamos a decir, se mueve a través de un tubo, y eso es un ejemplo típico lo que ocurre en las plantas. Damos como ejemplo el árbol, que presentan tejidos conductores, en este caso hacemos referencia a que son capilares, por el cual el agua entonces se mueve desde las raíces hacia la parte de arriba, gracias a esta propiedad de capilaridad. También tenemos que el agua tiene otra propiedad que sería la tensión superficial, que hace que insectos, por ejemplo, puedan caminar en la superficie del agua. Bueno, otro de los componentes inorgánicos serían las sales minerales. Tenemos diferentes ejemplos de sales minerales. Ayuda a mantener también el equilibrio, la homeostasis de las células. Y acá completamos básicamente esta primera parte sobre la composición o los componentes inorgánicos. Entonces mencionamos una introducción química a lo que serían los compuestos, los elementos químicos, las moléculas. Acá hablamos de biomoléculas, que son todas aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos. Antes de seguir, entonces, vamos a abrir también un espacio de si hay consultas hasta acá para poder continuar con lo que sería la parte de compuestos orgánicos de los seres vivos. Me dicen si es que hay alguna una pregunta hasta esta parte del capítulo para poder continuar. Por mí estoy bien, profe. ¿Está? Sí. Bueno. Bueno, me parece que vamos a ir continuando si es que no hay preguntas hasta acá. En relación entonces a los compuestos inorgánicos. Vamos a continuar entonces la presentación. Bueno, esta parte, lo que corresponde a compuestos orgánicos, vamos a estar desarrollando entonces sobre carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, y también vamos a agregar acá vitaminas. Este contenido vamos a encontrar en el capítulo 3 del libro de Solomon, que va a estar también disponible en la plataforma de la facultad. Bueno, ya habíamos mencionado anteriormente sobre los átomos, que son unidades estructurales básicas de la materia. También hablamos de molécula, que puede constar de 2 o más átomos. Acá hablamos también sobre los diferentes enlaces químicos que se encuentran en las moléculas, de lo que serían enlaces iónicos, enlaces
covalentes, puentes de hidrógeno, interacciones hidrófobas. También hablamos en la presentación anterior sobre los elementos, los átomos más comunes en las moléculas de los seres vivos. Sobre el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, también podemos acá mencionar el azufre. Bueno, en relación entonces a lo que sería el capítulo 3 del libro de Solomon, empezamos a hablar un poquito sobre lo que serían los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Hablamos también de lo que serían los isómeros, que son aquellos que tienen la misma fórmula molecular, pero estructuras diferentes. Podemos hablar de tipos de isómeros. Los tipos de isómeros serían entonces isómeros estructurales, isómeros geométricos y aquellos enantiómeros. Acá más que nada lo que hay que entender sería cuáles son los tipos de isómeros y tener en cuenta también algunos ejemplos que vamos a ir mencionando en este capítulo. Bueno, cuando hablamos entonces también sobre moléculas orgánicas, vamos a estar hablando sobre grupos funcionales que son aquellos que forman parte también de los compuestos orgánicos. Existen diferentes grupos funcionales que vamos a mencionar, como el grupo hidroxilo, el grupo carbonilo, el grupo carboxilo, mencionamos el grupo amino, el grupo fosfato y el grupo sulfhídrilo. ¿Qué tenemos en cuenta más que nada cuando hablamos de grupos funcionales? Bueno, el radical, la fórmula estructural, por qué átomos forma parte. En el caso del grupo hidroxilo, hacemos mención al oxígeno y al hidrógeno. El grupo carbonilo, que está compuesto por carbono, doble enlace con el oxígeno. Acá hablamos de aldehídos y cetonas. Cuando hablamos de aldehídos sería cuando este grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la molécula. Cuando hablamos de las cetonas, estamos hablando cuando este grupo carbonilo se encuentra en una posición intermedia, o sea, cuando no está en el extremo. En el caso del grupo carboxilo, acá también tenemos ejemplos que sería en aminoácidos. El grupo amino, que también encontramos en aminoácidos, está formado por nitrógeno. El grupo fosfato, que contiene fósforo, el nombre ya nos indica qué átomo contiene, y en el caso del sulfhídrilo, grupo funcional sulfhídrilo, que contiene azufre en su composición. En este caso, como ejemplos, hablamos de la cisteína, por ejemplo. Bueno, cuando hablamos del metabolismo de las moléculas orgánicas, estamos hablando de aquellas reacciones de síntesis y aquellas reacciones de degradación. Cuando hablamos de las reacciones de síntesis, estamos hablando de que por condensación se va a formar la molécula. Y cuando hablamos de una reacción de degradación, por hidrólisis, una molécula más grande se va a transformar en moléculas más pequeñas.
Entonces, cuando hablamos de una reacción de hidrólisis, ocurre en presencia de agua. Y cuando hablamos de una reacción de condensación, entre los productos podemos hablar que se libera agua. Acá hablamos también de algunos términos como las macromoléculas. En otras palabras, cuando hablamos de macromoléculas, hacemos referencia a moléculas gigantes o moléculas grandes. Acá mencionamos también a los polímeros, que son aquellas moléculas que están formadas por unidades repetidas de moléculas más simples. Esas moléculas más simples o más pequeñas hacemos referencia a los monómeros. Bueno, acá comenzamos con lo que serían las moléculas orgánicas, iniciando con los carbohidratos. Antes de empezar a detallar o caracterizar a cada uno de ellos, vamos a tener en cuenta que en la descripción vamos a detallar de lo que sería los elementos químicos, los átomos que forman parte de estas moléculas, de la clasificación, de las funciones y también en qué grupo de taxones vamos a encontrar estos compuestos orgánicos. En relación a lo que sería el primero, los carbohidratos, hidratos de carbono, tenemos en cuenta que los átomos que forman parte sería el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, y en forma genérica también podemos incluir al nitrógeno cuando hablamos de aminosacáridos. Bueno, más comúnmente sería carbono, hidrógeno y oxígeno. En relación a los carbohidratos, cuando hacemos referencia a los carbohidratos, entonces vamos a hacer la clasificación en relación a la cantidad de azúcar simple. Entonces, la clasificación de los carbohidratos sería monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Cuando hablamos de monosacáridos son aquellos que están formados por un azúcar simple. Cuando hablamos de disacáridos hacemos referencia a que está formado por dos azúcares simples. Y cuando hablamos de polisacáridos hacemos referencia a que está formado por varios azúcares simples. Bueno, esta clasificación es teniendo en cuenta el libro base que utilizamos, que es el libro de Solomon. Porque ustedes pueden encontrar otras clasificaciones, pero vamos a hacer mención en referencia al libro que utilizamos para desarrollar el programa. Bueno, cuando hablamos entonces de monosacáridos, tenemos en cuenta de este grupo de carbohidratos que está formado por entonces azúcares simples, y la cantidad de átomos de carbono que presenta sería en un rango de 3 a 7. Entonces, según la cantidad de átomos de carbono en los monosacáridos, podemos hacer una clasificación en triosas, pentosas y hexosas. Cuando hablamos de triosas, vamos a incluir al gliceraldehído, como tenemos acá, la molécula, y la dihidroxiacetona. En relación a las pentosas, tenemos como ejemplo la ribosa, que forma parte del ARN, y la desoxirribosa, que forma parte del ADN. En relación a las hexosas, tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Como se dieron cuenta, cuando mencionamos la clasificación de monosacáridos, mencionamos triosas, pentosas y hexosas. Pero dijimos inicialmente que los monosacáridos presentan de 3 a 7 átomos de carbono. Entonces vamos a incluir acá las tetrosas, que tienen 4 átomos de carbono, y aquel grupo
que contiene 7 átomos de carbono, que sería la heptosa. Bueno, como el texto menciona esta clasificación, entonces vamos a enfocar a esta clasificación que sería triosas, que tienen 3 átomos de carbono, pentosas que tienen 5 átomos de carbono y hexosas que tienen 6 átomos de carbono. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar también en cada uno de estos ejemplos? Bueno, mencionamos entonces cuáles serían aldehídos y cuáles serían cetonas. En relación al gliceraldehído, o vamos a tener en relación a los aldehídos, tenemos en cuenta la posición entonces del grupo carbonilo. El grupo carbonilo es este que se encuentra sombreado o coloreado. Entonces, cuando este grupo carbonilo está en el extremo de la molécula, hacemos referencia a que es una molécula de tipo aldehído. Y el nombre ya nos está indicando, gliceraldehído. La terminación nos está indicando qué tipo de molécula es. En este caso, tenemos entonces 3 átomos de carbono. En relación al otro ejemplo de triosa, tenemos a la dihidroxiacetona. Acá en el nombre del monosacárido ya nos está indicando también que es una molécula de tipo cetona. Y vamos a identificar por qué. ¿Cuándo llamamos a una molécula cetona? Cuando el grupo carbonilo, que está acá sombreado, se encuentra en una posición no terminal, o en una posición intermedia. Entonces vemos acá que se encuentra el grupo carbonilo sombreado en el carbono número 2. Entonces es una posición intermedia por el cual llamamos cetona a este monosacárido. El otro ejemplo que tenemos sería la ribosa, que es una pentosa. Quiere decir que tiene 5 átomos de carbono. Identificamos que el grupo carbonilo, que está acá sombreado, se encuentra en el carbono 1. Si está en el extremo, es una molécula de tipo aldehído. En relación a la desoxirribosa, identificamos que el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la molécula, se encuentra en el carbono número 1 de los 5 carbonos que presenta. Entonces, al encontrarse en el extremo, en el carbono número 1, este grupo carbonilo, también decimos que es una molécula de tipo aldehído. Dijimos que la ribosa y desoxirribosa son monosacáridos que se encuentran en ácidos nucleicos. En relación a las funciones del gliceraldehído de hidroxiacetona, son moléculas que se encuentran formando parte de alguna de las reacciones biológicas que ocurren en el citoplasma. Bueno, siguiendo entonces con los ejemplos, en este caso de hexosas, mencionamos al primero, la glucosa. La glucosa, que es la principal molécula energética de la célula. En relación a la glucosa, tiene 6 carbonos, incluye en esa categoría de hexosa. El grupo carbonilo, que está sombreado, se encuentra en el extremo de la molécula. Vemos que está en el carbono número 1, por lo tanto es una molécula de tipo aldehído, como acá podemos distinguir. En el caso de la fructosa, hacemos mención o identificamos que el grupo carbonilo se encuentra en el carbono número 2. Como no se encuentra en el extremo, sería también una posición intermedia, hacemos relación o mención de que esta molécula sería una molécula de tipo cetona. En relación a la galactosa, el grupo carbonilo, que está acá sombreado, se encuentra en el extremo, en el carbono número 1. Entonces, es una molécula de tipo aldehído. Estas moléculas podemos relacionar más que nada con la función energética. Si comparamos también entre la glucosa y la fructosa, sabemos que la
fructosa es más dulce que la glucosa. Bueno, en relación entonces a la glucosa y la lactosa, sabemos que son hexosa, aldehído, y difieren en la disposición o arreglo de los átomos unidos al carbono 4 asimétrico. En relación a la glucosa y fructosa, hacemos mención de que son isómeros estructurales, o sea que tienen la misma fórmula molecular, pero sus átomos se disponen de manera diferente. En relación a la glucosa, vamos a poder identificar de que la glucosa se encuentra en dos formas, en forma de alfa glucosa y beta glucosa. También cuando describimos a la glucosa tenemos en cuenta de que cuando está en disolución en un medio líquido, vamos a decir, la glucosa se presenta en forma de anillo como vemos en esta imagen y no de esta manera de forma lineal como observamos. Entonces, para identificar si una glucosa es alfa o beta, como vemos acá, vamos a tener en cuenta, vamos a decir, el grupo lateral y el grupo hidroxilo del carbono 1. Primero vamos a identificar en dónde se encuentran los carbonos en este anillo. En el anillo encontramos 5 átomos de carbono y el sexto de la glucosa se encuentra en el grupo lateral. ¿Cuál es el grupo lateral? Es esta parte de la molécula. A esto le llamamos grupo lateral. Entonces, el anillo de la glucosa sería esto. El carbono 1 se encuentra acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el carbono 6 de la glucosa es la que corresponde al grupo lateral. Acá también tenemos lo mismo. Bueno, cuando decimos que es una alfa glucosa, lo que consideramos es el grupo hidroxilo del carbono 1, o sea, este. Cuando el grupo hidroxilo se encuentra en un plano contrario a este grupo lateral, llamamos alfa glucosa. ¿Y cuando llamamos beta glucosa? Cuando el grupo hidroxilo del carbono 1 se encuentra en el mismo plano del grupo lateral. Así llamamos entonces beta glucosa. Esto tenemos en cuenta porque vamos a hablar acá de enlaces y tenemos que identificar o saber por qué puede presentar un enlace alfa o un enlace beta que relacionamos con la forma en la cual se presenta la glucosa. Bueno, pasando a lo que sería monosacáridos, hablamos de disacáridos. Los disacáridos son moléculas formadas por dos azúcares simples. Y a partir de disacáridos y también en polisacáridos vamos a encontrar enlaces glucosídicos. ¿Cómo se dan estos enlaces glucosídicos? Se da un enlace entre el oxígeno y el carbono de dos moléculas adyacentes. Entonces, el enlace glucosídico es esta parte del disacárido. Bueno, el libro nos menciona típicamente 3 ejemplos. La maltosa o azúcar de Malta, típicamente encontramos en el reino Plante. La sacarosa o azúcar de mesa, que también encontramos típicamente en el reino Plante. Y también vamos a mencionar a la lactosa como ejemplo, que llamamos azúcar de la leche, que típicamente encontramos en el reino animal, en la leche. Bueno, cuando hablamos de la maltosa, sabemos que por hidrólisis va a dar 2 monosacáridos, y los 2 monosacáridos serían moléculas de glucosa.
En otras palabras, la maltosa está formado por 2 moléculas de glucosa. En relación a la sacarosa, también que está formado por 2 azúcares simples. Esos 2 azúcares simples sería la glucosa que tenemos acá y la fructosa. En relación a la lactosa, que es el azúcar de la leche, está formado también por 2 azúcares simples, serían una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. En relación entonces a las funciones de estos disacáridos, vamos a relacionar con lo que sería la función entonces energética. Porque por hidrólisis vamos a obtener glucosa. Bueno, en relación a la otra clasificación sería el de polisacáridos. Cuando describimos a los polisacáridos, vamos a tener en cuenta que está formado por varios azúcares simples que presentan enlaces glucosídicos, y los 3 ejemplos típicos que se mencionan en el texto sería el almidón, encontramos también la celulosa y el glucógeno. En relación al almidón, tenemos en cuenta de que es un polisacárido que se encuentra en un organelo que serían los amiloplastos. El almidón se puede encontrar en 2 formas. En su forma en forma de amilosa y en forma de amilopectina. En relación también al almidón, vamos a tener en cuenta de que típicamente encontramos en el reino entonces Plantae. Los aminoplastos son característicos de células vegetales. Cuando hablamos del enlace, podemos mencionar de que presentan enlace alfa 1,4 glucosídico. Entonces, dijimos, el alfa hace referencia a la forma de la glucosa. El 1,4 es porque el enlace glucosídico se da entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la molécula adyacente. Decimos entonces que el almidón se encuentra por unidades repetidas de almidón, o los monómeros del almidón sería la glucosa. En relación al otro ejemplo que sería el glucógeno sería, se le puede nombrar también como el almidón animal, como dice el libro. Típicamente el glucógeno encontramos en el reino Animalia porque se puede identificar en células musculares y en células hepáticas. Pero también encontramos en bacterias como gránulos de almacenamiento. En relación al glucógeno, podemos describir que presenta un enlace alfa 1,4 glucosídico. Los monómeros entonces serían moléculas de glucosa. El enlace alfa dijimos por la forma en la cual se presenta la glucosa, el 1,4 porque los enlaces glucosídicos se dan entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la molécula adyacente. Completamos entonces el ejemplo que nos menciona sería la celulosa. La celulosa tiene monómeros también de glucosa. El enlace que le caracteriza sería beta 1,4 glucosídico. Beta por la forma de la glucosa y el 1,4 ya mencionamos, por los carbonos 1 y 4 entre los enlaces glucosídicos.
Cuando hablamos de las funciones de estos polisacáridos, podemos mencionar que también puede presentar una función energética, una reserva de energía, el almidón, el glucógeno también como reserva de energía, y cuando hablamos de la celulosa, hablamos de que tiene una función estructural porque forma parte de las paredes celulares, típicamente en células vegetales. O sea, el almidón y la celulosa típicamente encontramos en células del reino plante y el glucógeno en células del reino animalia y bacteria. Bueno, para completar la clasificación de los hidratos de carbono, vamos a mencionar sobre los hidratos de carbono modificados. Acá vamos a incluir a un grupo de moléculas en el cual el grupo funcional pudo haberse sustituido o porque, vamos a decir, otras moléculas se adhirieron. En este caso, cuando hablamos de hidratos de carbono modificados, podemos hacer mención a los aminosacáridos, a los glucolípidos y a las glucoproteínas. Los aminosacáridos. Bueno, cuando hablamos de aminosacáridos, hacemos mención de que el grupo hidroxilo fue sustituido por el grupo amino. De ahí el nombre a este grupo que sería de aminosacáridos. Cuando hablamos de aminosacáridos, vamos a hablar de dos ejemplos típicos que sería la galactosamina, que forma parte del hígado, presenta el monosacárido galactosa en su versión original, y también hablamos de la glucosamina, que en su versión original presenta moléculas de glucosa. Cuando hablamos también de la glucosamina en su versión de N-acetilglucosamina, que es la que forma la quitina, sería el componente principal de las paredes celulares de hongos y también del esqueleto externo de insectos, cangrejos y también otros artrópodos. En el caso de las glucoproteínas, serían carbohidratos asociados a proteínas, son compuestos presentes en la superficie externa de las células, vamos a decir, de las células eucariotas. En el caso de los glucolípidos, hacemos mención a hidratos de carbono asociados a lípidos, y también son compuestos presentes en la superficie de las células animales, típicamente. De esta manera, entonces, hacemos de vuelta una mención en relación a carbohidratos. Son compuestos orgánicos que típicamente presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, pero inclusive podemos agregar el nitrógeno cuando incluimos a los aminosacáridos en esta categoría. Bueno, cuando hablamos de la clasificación, hacemos referencia a la cantidad de azúcar simple presente. Entonces clasificamos en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces, cuando hablamos o describimos químicamente el enlace que le caracteriza, sería el enlace glucosídico, que se da entre átomos de oxígeno y los carbonos, y átomos de carbono. Cuando hablamos de las funciones, en forma general, hablamos de que tiene una función energética o fuente de energía. También podemos hacer mención de que puede tener una función estructural. De esa manera, entonces, hicimos mención los elementos químicos, los átomos, la clasificación, la función también y los ejemplos. Por supuesto, agregamos esto, relacionamos con los diferentes taxones de seres vivos.
Bueno, vamos a seguir entonces con lo que sería el siguiente compuesto orgánico, que sería los lípidos. Cuando hablamos de lípidos, hacemos referencia a un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos que típicamente se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también puede presentar nitrógeno y fósforo. En relación a los lípidos, tenemos en cuenta aquellos lípidos de importancia biológica y podemos citar a los fosfolípidos, a las grasas, a los carotenoides, a los esteroides y las ceras. En forma general, cuando hablamos de las funciones, sabemos que se utilizan para reserva de energía, también podemos mencionar la función estructural, porque forma parte de los componentes de las membranas celulares, y también entre las funciones podemos mencionar que incluye la función hormonal. En relación al primer lípido que vamos a describir sería las grasas. Las grasas, que son llamados también triglicéridos o triacilglicerol. Acá tenemos en cuenta entonces que una molécula de grasa se compone de una molécula de glicerol que está unida a 3 ácidos grasos. Cuando hablamos del glicerol, es un alcohol que presenta 3 carbonos, que contiene 3 grupos hidroxilo, y en relación a los ácidos grasos podemos mencionar de que se forma por 3 reacciones de condensación. El enlace conocido en estas moléculas sería el enlace éster. Bueno, las 3 reacciones de condensación: en la primera reacción se va a formar el monoacilglicerol o monoglicérido. En la segunda reacción de condensación se va a formar el diacilglicerol o diglicérido. Y en la tercera reacción de condensación se va a formar la molécula de triacilglicerol o triglicérido. Como hicimos mención a los ácidos grasos, describimos brevemente que los ácidos grasos se pueden clasificar en ácidos grasos saturados y también en ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de ácidos grasos saturados, son aquellos que contienen enlaces simples y tienen el número máximo posible de átomos de hidrógeno. Cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, son aquellos que presentan enlaces dobles o algunos enlaces dobles en la molécula y no tienen el número máximo posible de átomos de carbono, porque los enlaces dobles le resta cantidad, vamos a decir. En relación a los ácidos grasos saturados, podemos dar un ejemplo que sería el ácido palmítico, un ácido graso que presenta 16 átomos de carbono. Sería un ácido graso saturado común. En relación a los ácidos grasos insaturados, podemos volver a clasificar en aquellos denominados monoinsaturados, que presentan un enlace doble, y ácidos grasos poliinsaturados, que sería cuando presentan 2 o más enlaces dobles. El ácido oleico sería un ácido graso monoinsaturado, y el ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado común. Bueno, siguiendo entonces con el ejemplo de lípidos, acá mencionamos los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, que quiere decir que tienen una región polar, que es afín al agua, hidrofílica, y una región no polar,
que es hidrófoba o que repele el agua. En relación a los lípidos como función, podemos mencionar que son componentes de las membranas celulares. Cuando hablamos entonces de una molécula de fosfolípido, tenemos acá en la imagen que la cabeza polar es esta y la cola no polar hidrófoba sería esta parte. Entonces estos lípidos van a formar bicapas o doble capas en las membranas celulares. En relación a los carotenoides, podemos decir de que derivan de unidades de isopreno. Cuando hablamos también de los carotenoides, son pigmentos vegetales. Típicamente encontramos entonces en células del reino plante. Cuando, vamos a decir, los carotenoides son consumidos, o sea, las hojas son consumidos por animales, se convierten en vitamina A y puede ser convertidos nuevamente en retinol. Entonces, cuando hablamos de retinol, es el pigmento visual presente en animales, en moluscos, insectos y vertebrados. Cuando hablamos de los carotenoides, son pigmentos vegetales en el reino plante. Otro de los lípidos de importancia biológica serían los esteroides, que son moléculas que contienen 4 anillos de átomos de carbono. Cuando hablamos de un esteroide, podemos incluir al colesterol, sales biliares, hormonas de reproducción, así como el cortisol y hormonas secretadas por la corteza suprarrenal. En este caso, cuando hablamos también del otro lípido, que sería la cera, podemos mencionar que puede tener una función más que nada estructural en los seres vivos. Bueno, de esta manera mencionamos las características generales de los lípidos, teniendo en cuenta también los elementos químicos, los átomos que forman parte, los lípidos de importancia biológica y también hicimos mención a lo que sería, vamos a decir, los ejemplos o en qué grupos taxonómicos encontramos estos lípidos. En esta primera sesión del día de hoy, entonces desarrollamos inicialmente compuestos inorgánicos y una parte de compuestos orgánicos, más específicamente carbohidratos y lípidos. Entonces vamos a iniciar un periodo de consultas, preguntas, si es que hay. Y a modo de organizarnos, entonces voy a ir mencionando sus nombres y ahí pueden aprovechar para hacer las consultas que quieran. Por supuesto, al finalizar vamos a tener entonces un tiempo de poder leer los materiales disponibles. Vamos a tener también una actividad y vamos a hacer una segunda sesión el día de hoy para verificar la actividad y continuar con una retroalimentación también. Vamos a comenzar entonces con Fernanda, si es que tiene alguna duda, pregunta. Hola, profe. De ¿Cómo mi está, parte, Fernanda? todo bien. De mi parte, todo bien. Se entendió bien la explicación. Me alegro. Excelente, entonces. Gracias, Fernanda. Álvaro Rodas. Todo bien también, profesor, todo bien. Bueno, excelente, entonces, Álvaro. Ana Cantero. Todo bien por mi parte, profe. Bueno, me alegro, excelente. Analía Cañete. Todo bien también, profe. Bueno, gracias, Analía. Belu M puede ser, Belén me imagino que ha de ser el nombre.
La profe, sí, entendí la explicación. Bueno, gracias, Belén. Ingrid, Todo bien, profe. excelente entonces. Bruno Pereira, Entendí bien, profe, entendí bien. bueno, excelente, Bruno. Carmiña Fernández, está Carmiña. Cecilia Chaparro.